anunciábamos para hoy, que nos interesaba pensar, debatir y entender, es el del proyecto de ley forestal que ha presentado el sector Cabildo Abierto. De algún modo plantea un cambio en las reglas para lo que hace al sector forestal del Uruguay, ¿no? Y de algún modo ya el presidente de la República ha dicho que está dispuesto a vetar ese proyecto, porque el Partido Nacional no está de acuerdo, tampoco está de acuerdo el Partido Colorado, y para entenderlo desde el lado de lo que son los aspectos técnicos, ¿no? Estamos saludando al ingeniero agrónomo Fernando García, docente de la UDEL. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta mañana. Si quiere, póngase un poquito más para adentro. Ahí está. Para entender, digamos, las diferentes... Exacto. Muy bien. Guardando la distancia social, muy bien. Paso atrás como los boxeadores. No, pero estamos bien, porque estamos ya con los 2 metros que indica el protocolo. Para entender desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Qué implica esta propuesta de proyecto de Cabildo Abierto? El propio Manini Ríos lo está presentando y lo está defendiendo. También vamos a saludar vía Zoom, por un tema de pandemia también. Lo tenemos al ingeniero Raúl Nin. ¿Cómo le va, ingeniero? Desde allá, desde La Paloma. Rocha, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Un saludo grande para todos ustedes y a la teleaudiencia también. Muy bien. Pero ando muy bien. Me parece bárbaro, se lo ve muy bien. ¿Se conocen con los ingenieros? ¿Lo conoce? ¿Se acuerda? Mire que estamos acá en piso con Fernando García, ingeniero. Muchos saludos, tengo muy buenos recuerdos de él y un gran aprecio personal. Muy bien, vamos a repasar primero, si les parece, qué es lo que dice esta propuesta de proyecto de ley de Cabildo Abierto, que tiene 7 artículos, que vamos a verlo ahí en placas, que apunta el primero de ellos a que los bosques de rendimiento y generales en todo el país, vamos a poner, señor director, la placa, no podrán superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria. Ahí está, ¿no? Suelos de prioridad forestal. Estamos hablando de los suelos de prioridad forestal con un tope del 10% de la superficie para la explotación agropecuaria. Lo otro que plantea es que la superficie destinada a bosques de servicio en cualquier predio agropecuario no podrá superar el 8%, y vamos a la segunda, el 8% de la extensión total cuando se ubiquen en suelos por fuera de la prioridad forestal. Ahí tenemos máximo de un 8% de superficie destinada a bosques de cada predio. Y lo tercero más importante que plantea es la desafectación de padrones forestados. Se debe corregir en todo caso los problemas asociados a la alteración del relieve de los suelos, asociados al uso forestal. ¿Esto qué implica? Eliminar los tocones, así se le denomina, e implantar sobre ellos una cobertura vegetal permanente, ¿no? Si la topografía y la geología del terreno limita esta práctica conservacionista, se instalarán entonces montes con especies nativas, pasando las mismas a tipificarse como bosques protectores. Esta es la esencia del proyecto y vamos a pedir la opinión primero a Fernando. ¿Usted está en contra de este planteo? Sí. ¿Por qué? Y porque es técnicamente incorrecto y no tiene fundamento que una prohibición, porque de alguna manera esto es una prohibición al uso de la propiedad privada de la tierra, requiere, de acuerdo a la Constitución, artículo 32, una declaración de interés nacional o de interés general fundamentada. Y el proyecto ni en su exposición de motivos ni en su articulado lo indica. ¿Y 10% por qué? ¿De dónde sale? En otro artículo que tú no mencionaste, habla de que se mantiene incambiada la actual prioridad forestal. La actual prioridad forestal está otorgada a 4 millones de hectáreas. Y hay forestadas, consumando todo eso que habla de bosques generales y de rendimiento, 1.100.000. 1.100.000. Entonces quedan casi 3 millones de hectáreas no forestadas de prioridad forestal, y en el primer artículo daría para plantar 600.000 más. ¿Y no son prioridad, Entonces, no son prioridad para otros cultivos o para otro manejo? El problema es que el sobran. concepto de prioridad forestal es erróneo a esta altura de la vida.
¿Cuál es? ¿Qué tiene prioridad forestal? Y la prioridad forestal la otorgó el Estado para otorgar incentivos para forestar. Desde que desaparecieron todos los incentivos, ¿de qué sentido tiene hablar de prioridad forestal? O sea que no es por las características de la tierra como plantearía. Sí, ¿no? es por características de la tierra que se eligieron ciertas tierras para darle prioridad forestal, para conducir hacia ahí la inversión en forestación. Pero desde que se abandonaron todos los incentivos, y como no está prohibido forestar en ningún lugar, es decir, no está prohibido excepto pasar por los requisitos de evaluación del proyecto forestal a través de DINAMA finalmente, que es la que tiene la autoridad para hacerlo, se puede plantear un proyecto forestal en cualquier lado. Ahí está. Entonces, no hace falta una regulación de todo esto. Igual, claro, o sea, es un tema de porcentajes, es un tema de propiedad privada o es un tema de incentivos, o se mezcla todo. es una ensalada rusa, ¿no? Por eso es una mala técnica, me parece, legislativa la que se ha aplicado. Esto salió entre gallo y medias noches, todos sabemos. Y sí ofrece la oportunidad de discutir en serio, con calma, Ahí va. y reajustar las cosas a lo que en el futuro deberíamos acordar que deberían ser. Permítame, ingeniero, vamos a ir al otro ingeniero que también seguramente tiene y está escuchando su punto de vista. Nin, ¿usted está a favor o está en contra? ¿Yo? Para mí, yo te lo había dicho a la producción previamente a salir al aire, de que es una cortina de humo. Se está gobernando por decreto, suscribo lo que está diciendo el colega, suscribo totalmente, porque además ya se desvirtuó totalmente la ley 15.939, una ley que se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos representados y que consideraba los suelos de aptitud forestal con el criterio que estábamos todos de acuerdo, que respondía a los suelos, que eso lo puede explicar mejor que yo todavía el colega, porque además trabajó muchísimo en suelo. Creo que los posgrados están referidos a ese tema, que son los suelos 7, 8 y 9 de CONEAT. Entonces, esos suelos, en estos momentos, se está gobernando por decreto y no por ley. Se está gobernando por decreto y todo está funcionando en base a decreto y no a los suelos de aptitud forestal. Estos suelos se agregaron muy posteriormente. Por suerte, hubo posiciones en ese momento muy dignas, entre ellos de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, que nos opusimos a la integración de estos suelos, un poco previendo todo lo que está pasando ahora. Por eso ahora, históricamente, nosotros teníamos razón cuando peleábamos para que se forestaran los suelos 7, 8 y 9, que son de aptitud forestal de acuerdo a la alta fragilidad de esos suelos, a la baja fertilidad, al porcentaje alto de arenas que tenían y además porque para otras producciones no podían competir. Y entonces justamente, y además correspondían a zonas deprimidas en el Uruguay que también había gente y que era necesario considerar. Claro. Ahora se está yendo, ahora hay una guerra entre la producción agrícola, la producción forestal y la producción ganadera, que toda carta tiene contra y toda contra se da. Ahí va, permítame, porque ingeniero. no es solamente la que está desalojando a los productores y pequeños y medianos productores de la producción forestal, sino que lo está haciendo la producción agrícola y lo está haciendo también la producción ganadera. Entonces, en este sentido ingeniero, tenemos que tener política de Estado. Está clarísimo. Permítame preguntarle a Fernando. Y no estar funcionando a base de decretos que desvirtuaron toda la ley. Está clarísimo, la ley por tanto momento está totalmente desvirtuada. Bien, usted habló de suelos para la agricultura, de suelos para la ganadería y suelos para la forestación. Lo que ya está hecho, ¿no, Fernando? No se puede ir para atrás. Bueno. Ahora, en los suelos donde se puede trabajar, ¿cuál sería el ordenamiento que habría que hacer? Bueno, primero hay que olvidarse de la clasificación de suelos CONEAT. ¿Sí? Porque lo que estaba mencionando Raúl, habla de grupos de suelo CONEAT que no son suelos, son grupos, pedazos de tierra homogéneos en la variación de suelo que tienen adentro, pero no son suelos individuales. Y entonces en un mismo grupo CONEAT
pueden haber suelos que tengan, llamémosle, posibilidad de ser forestados porque no compiten con otros usos, como decía él. Es decir, no son suelos de aptitud agrícola clara, son suelos de aptitud ganadera más o menos. ¿La universidad tiene hecho un relevamiento en ese sentido? No, la universidad no, el país tiene hecho un relevamiento. El país tiene... Y bueno, está en camino de hacerlo. Entonces, o sea, todo esto salió de los relevamientos de suelo que hizo el país. Como experto en suelos, ¿qué haría? Bueno, lo que hay que hacer es que el nivel de detalle que requiere un predio y no el país, implica que cada proyecto debería presentar su mapa de suelo predial y ese mapa debía ser interpretado por la capacidad de uso de las tierras y las tierras de menor capacidad de uso, cumpliendo con lo que dice la ley forestal del 87 y la original del 98, que no cambió eso, que sean dedicadas a la forestación los suelos que no tienen aptitud para ningún otro uso permanente y provechoso, principalmente pensando en producción de alimentos, o sea, agricultura y ganadería. Pero hay otra dimensión que se aprendió durante todo este tiempo, en particular, es decir, alguna imagen que ustedes mostraron, ustedes ven un predio forestal y ven áreas que no están forestadas, que están con pasturas. Esas áreas, por necesidad de prevenir incendios, las empresas fueron dejando y permitiendo y dando a pastoreo, y ahí adentro hay una producción animal muy importante. Y recién se está empezando a tratar de afinar con investigación y desarrollo un concepto nuevo que es los sistemas silvopastoriles, agro-silvopastoriles. En Brasil hay un boom bárbaro, en el mundo hay un enorme boom de esto. Entonces hay que entrar a pensar que la forestación no desplace otras actividades, sino que se incorpore. O sea, en las áreas de peor capacidad para otras producciones, se pueda forestar y se agregue un rubro, diversificando la producción, diversificando el ambiente, dando oportunidad a los polinizadores, porque los bosques, sobre todo de eucalipto, son muy buena oportunidad para las abejas y producción de miel. De alguna manera, si eso se pudiera lograr, y esto es una utopía, ¿no?, en todos los predios pequeños, alguna área forestada, y que sirva además. Pero este proyecto no asegura en ese 8%, por ejemplo, la preservación del bosque. No, ese del 8% es para bosques de servicio, o sea, bosques de abrigo y sombra para ganado. Nada más. Nada más. ¿Y por qué 8%? ¿De dónde salió? Es decir, ¿en base a qué dato, a qué trabajo técnico, digamos, convincente? Este es el tope. Sí. ¿Por qué? Y además dice que si pasan de 40 hectáreas en un predio, esos bosques, deberían hacer un registro y todo un proceso. Y bueno, y 40 hectáreas en un predio de 500 es el 8%. O sea que cualquier predio ganadero de más de 500 hectáreas va a tener que estar presentando seguramente esto para el registro. Y además parece que si esos montes se plantan para abrigo del ganado, no se pueden cortar alguna vez y dedicar la producción y volverlos a plantar. Es decir, parece que son dos mundos encontrados, algo al revés. Ahora, está bien entonces que el presidente de la República tenga la intención de vetarlo, pero sí está bien pensar en dar una discusión pública de esto, ¿no? No, habría que ver, yo no sé si es necesaria, es decir, yo estuve trabajando en la Asociación de Ingenieros Agrónomos en una comisión que estaba asesorando su posición, que se está haciendo pública, y nosotros pensamos que no es necesaria cambiar leyes, pero sí presentar decretos y que tengan el aval de alguna manera de parlamentarios, si ustedes quieren, es decir, que se rinda cuenta ante el Parlamento cada vez que se presenta algún cambio, porque han habido varios cambios en el camino. Desde el origen hasta acá hubieron varios cambios. Y algunos cambios importantes son que al principio se daba prioridad forestal a una unidad de propiedad de la tierra, que es un padrón catastral. Y adentro de un padrón catastral era si había 60% más de ese padrón ocupado por los grupos con unidad de prioridad forestal, todo el padrón pasaba a ser de prioridad forestal. Entonces, cuando se habla de que hay 300.000 hectáreas, yo estoy averiguando y son 235.000,
está en un informe al Parlamento que elevó la decisión forestal. Fuera de prioridad forestal es porque se la quitaron, porque posteriormente se dijo, no, solo se puede plantar los grupos de prioridad forestal y el resto del padrón no, pero ya estaban plantados. Entonces, entre eso, más 2 o 3 grupos 9 que mencionaban Inder, Litoral, Soranicas Cretáceas, que fueron retirados y que suman como 230.000 hectáreas, se explica de que haya hoy, el presente, un área que está fuera de prioridad forestal, pero hoy, no antes, cuando se la plantó. Entonces ahí también hay un argumento que está erróneo, por no decir engañoso. Ahí está, ingeniero. ¿Usted qué opina que habría que hacer de aquí en más con este proyecto? Mire, yo con este proyecto tiene, por supuesto que es muy superficial de acuerdo a todos los temas que hay que ganar, porque también está todo el tema de la vegetación nativa, que la vegetación nativa, por supuesto que para mí sigue siendo totalmente alterada, se ha hecho muy poco en beneficio. Yo le mostré en programas anteriores, justamente en ese mismo programa, de que desde 1834, de que está el decreto de fomento de los montes públicos, hasta el día de hoy no se ha podido controlar la tala indiscriminada del bosque nativo. Se sigue actuando tanto en las 3 producciones, tanto la forestal como la agrícola ganadera, se sigue actuando sin ningún tipo de control en ese sentido. Aunque está todo reglamentado, pero una cosa la reglamentación de la ley y la otra es los resultados positivos que se tienen a campo de una necesidad tan sentida como son, por ejemplo, la vegetación, que la vegetación va toda unida. Ahí tenemos también un concepto totalmente equivocado de que separamos el bosque nativo de la pastura, y es un error grandísimo. La vegetación es una sola, está regulada en el Uruguay por la humedad, por supuesto por el clima, la humedad, y después los suelos, que son limitantes. Por eso, en este momento nosotros tenemos el panorama en nuestro suelo totalmente negativo, degradado. Dijera Claudia García, concretamente estamos en el horno. Estamos en el horno. Entonces, una política de Estado en estos momentos tendría que contemplar varios aspectos, entre ellos la diversidad biológica en primer lugar. Por supuesto que también una actualización del estudio de suelo, porque ha pasado mucho tiempo del estudio que hacía muy bien referencia Fernando, que además es un ejemplo para el país, el estudio de suelo que tuvo con técnicos brillantes y que se le ha dado muy poca bolilla, porque hay un divorcio entre la realidad en que se está viviendo y lo que está escrito en los papeles o concretamente a través de las leyes. Clarísimo. Entonces es muy complejo el tema y creo que se está simplificando mucho. Y nosotros tenemos que trabajar en forma orgánica con todos los recursos juntos. No podemos separar el suelo del agua, eso lo sabe mejor que yo todavía Fernando, y entonces tenemos que ver cómo logramos esa unidad y cómo encaramos con política de Estado todo el tema de los bienes naturales del Uruguay, que es de lo que vivimos, los que exportamos y de lo que necesitamos actualmente. Ingeniero. Y por supuesto yo hablaba también en audiciones anteriores con ustedes de que es necesario una educación a nivel de preescolar. Esto es un combo, un conjunto que tenemos que lograrlo, porque si no vamos a seguir en el horno. Tenemos que ir cerrando, ingeniero, y quedó clarísima la opinión y le agradecemos mucho su tiempo y esperamos verlo pronto por acá por el estudio. Gracias por su enfoque. Pues cómo no, ingeniero, gracias por su enfoque. Estoy total a la orden. Ahí está. Y a Fernando también, claramente usted es un técnico y no está representando aquí a ninguna entidad, ¿no? A mí mismo. A usted mismo, pero sería bueno que también se generara un intercambio entre quienes votan las leyes, los legisladores, y los técnicos que tienen los estudios hechos y saben a ciencia cierta cómo hay que manejarse y en qué dirección hay que ir, ¿no? Sin duda que sería bueno para todos. Lo único, 2 o 3 precisiones, lo que decía Raúl. Cortitas. Lo que tiene que ver con el monte nativo, está prohibido cortarlo de acuerdo a la ley forestal. Sí, pero nadie controla nada, ¿no? Porque sí se controla. ¿se controla? Lo que pasa es que hay escapes.
hay escape, como claro. todas las cosas. Y la forestación es la única actividad que tiene, previo a hacerse, que presentar proyecto y ser aprobado por el Estado. Y la aprobación es del Ministerio de Medio Ambiente. Y allí es donde se controla los efectos sobre la biodiversidad y el agua. En el Ministerio de Ganadería y Agricultura sí, está la Autoridad Forestal Nacional y apoyada por la Dirección de Recursos Naturales, y lo que se dice es si son suelos que pueden ser forestados o no pueden ser forestados. Pero de ahí para adelante la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Ingeniero Fernando García, muchas gracias. Muy bien. Por venir. Gracias. Ha sido bien interesante.